noches, mis hermanos. Qué gusto poder nuevamente vernos y poder ocupar estos medios, ¿verdad? En medio de todo lo que está ocurriendo, estos medios de comunicación para poder estar juntos. Yo me imagino a algunos de ustedes, ¿verdad? Ahí en su casita ya con su Biblia, su cuaderno, para que podamos aprender y entender lo que Dios demanda de nosotros como creyentes, como cristianos, y podamos vivir lo que su palabra nos demanda. Sin lugar a dudas, cada clase podemos ir saliendo del error y podemos ir descubriendo lo que el Señor tiene para nosotros, que en realidad nos permite vivir el Evangelio desde la posición correcta, de la manera correcta, para salir y morir a los dogmas, a las ideas y vivir el Evangelio. Así que les invito a que podamos orar para dedicar este tiempo al Señor y que Dios nos dé sabiduría, comprensión y entendimiento para poder comprender lo que su palabra demanda de nosotros. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder estudiar tu palabra junto a mis hermanos allá en su casa, Señor. Ellos, nosotros acá desde casa. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a poder caminar, Señor, en la dirección correcta y poder, Señor, en verdad ser hombres y mujeres que ya no vivamos por lo que los hombres dicen, sino por lo que tu palabra enseña. Que analicemos cada una de las cosas, Señor, que tenemos. Y como dice tu palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso te damos gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir, a entenderla, a comunicarla también del modo correcto. Y si hay algo, Señor, que hemos hecho incorrecto, que ahora estamos descubriendo, Señor, te rogamos que nos perdones y nos ayudes. Gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanos que ha dedicado tiempo también allá en casita para que podamos estudiar, y te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el primer tema que veremos hoy es el siguiente. Ponga atención. Wow. Es un temazo, ¿verdad? Es una de las enseñanzas muy populares hoy de la falsa guerra espiritual que tantos predican hoy, ¿no? Esta doctrina de las maldiciones generacionales. Según esta enseñanza, y esto es lo que fundamenta la enseñanza, las personas heredan maldiciones de los padres a los hijos por muchas generaciones. De manera que si alguien tuvo un abuelo que practicó, por ejemplo, la hechicería, dice que existen demonios o ataduras que nos han sido transmitidos desde los antepasados. Si alguien tuvo, por ejemplo, un ancestro que practicó un pecado grave o fue alcohólico o drogadicto, existen maldiciones demoníacas que pasan sobre su descendencia para esclavizarles a estos pecados. Existen algunos libros muy populares al respecto, como Rompiendo las cadenas de Neil T. Anderson, en el que existe una guía cómo orar para renunciar a maldiciones generacionales y romper esas cadenas generacionales, ¿no? Lo que hoy le llaman los rompimientos. Según esta enseñanza, aunque la persona sea cristiana, existen derechos de estos demonios sobre la vida de los descendientes de aquel que tuvo esas ataduras iniciales, ¿no? Entonces es importante entender varias cosas. En primer lugar, no existe evidencia alguna en la palabra de Dios para sostener esta doctrina, ninguna. El único pasaje que es citado es el de Éxodo 25, que dice lo siguiente: no te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Esta palabra en el hebreo es pakad, que significa castigo, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este pasaje no está hablando de maldiciones heredadas. Se refiere a que Dios es testigo de la maldad que continúa a través de las generaciones de aquellos que le aborrecen y le rechazan, porque a la larga le están aborreciendo sus leyes y sus preceptos. Y esto es porque los hijos aprenden del mal ejemplo de los padres y porque las decisiones de los padres afectan la vida de su descendencia. Pero el pasaje jamás menciona alguna maldición generacional que sea transmitida de forma espiritual. Ninguna. Además, note usted que la maldad hasta la tercera y cuarta generación es sobre quienes, dice, le aborrecen.
no sobre aquellos que son su pueblo y le aman, como este movimiento extraño enseña a los creyentes. La versión Biblia al día de Éxodo 25 dice lo siguiente: no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, lo que sembraron los padres es odio contra Dios. Dice el 26 de Éxodo: por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. O sea, padres que siembran la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Fíjense, ahí está la contradicción. Los que odian a Dios, ¿qué siembran en sus hijos? Odio a Dios. Los que aman a Dios, ¿qué siembran en sus hijos? Amor a Dios. Pero lo que mucha gente habla es que las maldiciones generacionales incluso la traen los del mundo y los de Cristo, y que eso hay que romperlo. Algunos versículos que aclaran el panorama al respecto. Segunda de Corintios 5:17. Este ya lo conoce y dice así: si alguno, o de modo dice, que si alguno está en Cristo, la costumbre, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas, que dice, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas. Está hablando del ser. Efesios 1:13 nos dice que ya fuimos sellados como propiedad de Dios con su Espíritu Santo. Colosenses 2:13 al 15 declara que Cristo ya anuló toda acta contra nosotros que nos encontraba culpables. Dice que él triunfó sobre Satanás y sus demonios. Dice Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, dice, ¿cuántos? Dice, todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde dice? En la cruz. ¡Wow! El Señor, había un acta de decreto sobre mi vida y el Señor, dice, la quitó de en medio, o sea, ya no es válida, y la clavó en la cruz. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jeremías 31 y Ezequiel 18 dejan bien claro que los hijos no llevarán la culpa por los padres. En sí, estos textos aclaran que cada persona es responsable de su pecado. Jeremías 31, 29 al 32 dice así. Jeremías 31, versículos del 29 al 32. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Versión Dios habla hoy, que es mucho más clara. Dice, en aquel tiempo no volverá a decirse: los padres comen uvas agrias y a los hijos se le destemplan los dientes. Porque será que a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes. Cada cual morirá por su propio pecado. Vamos a Ezequiel 18:2. Ezequiel 18:2 al 4 dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera o están destemplados? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¡Wow! Así como observamos la doctrina de las maldiciones generacionales, que no solo no es bíblica, sino que es contraria a la clara enseñanza bíblica, por eso debemos desecharla. Desecharla. La Biblia dice que nadie paga o nadie carga los pecados de sus antepasados. Las costumbres sí, pero no los pecados, ¿entiende?
Lo que habla la maldición generacional es el pecado de los otros que sobrecae. Y hay un demonio que por la culpa de los otros viene, atormenta y tiene cautiva a las personas. Hermano, eso no es bíblico. Si tú te volviste a Dios, si Dios tuvo compasión de tu vida, te has arrepentido de corazón. Todo lo que hizo tu padre, todo lo que hizo tu abuelo, eso lo cargarán ellos. Ese es el pecado de ellos. Tú estás libre de ese pecado porque Cristo perdonó, ¿sabes cuántos? Todos tus pecados. Todos los que tú has cometido. Y las costumbres que podrías traer detrás, Dios también las perdonó. Tú tienes una vida nueva y ahora tienes que caminar en esa novedad de vida. Ahora, ¿de dónde viene esta doctrina? Que ese es el problema, ¿no? El asunto. ¿Dónde nació esta doctrina? ¿Cuándo nació esta doctrina? Porque si no es bíblica, ¿de dónde nació? ¿Quién la trajo? Y ahí hay que dar una importante aclaración. Hay un libro publicado por primera vez en 1986 que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Tiene millones de copias vendidas entre la comunidad cristiana y que incitó a muchas iglesias a un gran movimiento de práctica de la guerra espiritual falsa, que no es bíblica, y que incluía esta doctrina, las maldiciones generacionales. Y este libro enseñaba cómo atar demonios a cargo de zonas geográficas y tomar un papel más activo. La iglesia debía de tomar un papel activo, confrontándose con demonios invisibles, ¿no? En una guerra espiritual que la Biblia nunca nos llama a pelear, nunca. Y fue investigada la autora de este popular libro llamada Rebecca Brown, y se encontró que todo lo que escribió en ese libro fue una mentira. El doctor Donald T. Moore nos explica el resumen del libro en su artículo que se titula Las dos caras de la doctora Rebecca Brown. Los reclamos de la doctora Rebecca Brown en sus dos libros y cintas diseminados originalmente por Chick Publications. Y eso es muy interesante de verlo. Yo traté de dividirlo en puntos para hacerlo más simple, pero la historia de que ella narra en este libro y su testimonio habla de lo siguiente: que había una mujer llamada Elaine o Elena que fue vendida a Satanás. Después de ser inducida al servicio de Satanás en un campamento para brujas, Elena superó a todas y cada una de ellas y como consecuencia se convirtió en la esposa principal de Satanás y en su representante a nivel internacional entre gobernantes y oficiales del extranjero, entre los cuales estaba el Papa Católico. Número 3. Satanás le ordenó a organizar a las brujas más poderosas para destruir a Rebecca Brown, esta hermana, ¿no? Una internalista en un hospital de un pueblo cercano. Y a pesar de las encantaciones, los demonios fracasaron en tocar a la doctora y fueron derrotados, y como a raíz de este fracaso y otros eventos, Elena o Elaine se convirtió en cristiana y ordenaba a Satanás a dejarla quieta, o sea, ella no quería nada con Satanás. Satanás, dice este libro y este testimonio, hizo enfermar a Elaine, quien fuera aislada en el hospital donde Rebeca la atendía. Dios le dijo a Rebeca muchas cosas, inclusive que Elena o Elaine tenía cientos de demonios que tenía que sacar. Fíjense, y aquí empieza una cosa muy retorcida, ¿no? Rebeca, la enfermera esta que estaba ahí tratando a Elena, que era la esposa de Satanás, logró convencer al ángel enviado por Dios de no matar a Elaine por su desobediencia a Elena. Rebeca reveló conflictos entre el Hijo de Dios y el Padre, siendo el primero, Jesús, más compasivo que el Padre. Fíjense ella hablando de eso, ¿no? Que el Padre y el Hijo, por causa de esta mujer, tuvieron un conflicto. Por Dios, ¿no? Dice que ella entró en un pacto con Dios para combatir a Satanás y sus demonios, a pesar de que esto resultaría en la pérdida de su carrera, de su familia, de todos sus amigos y casi todo lo que le importaba. No obstante, ella sentía que tenía que hacer el pacto, o de lo contrario perdería su relación con el Señor. Y bueno, si hasta aquí todo esto le ha parecido fantástico, lo que viene pues, es aún más. Dice ella que su primer reto fue lograr bloquear la brujería de los satanistas, que eran los doctores y enfermeras, en el hospital cercano. Cuando Rebeca, la enfermera esta, resultó victoriosa, Satanás perdió terreno. A pesar de el contraataque de Satanás contra las dos mujeres, Rebeca y Elena, Rebeca abrió una práctica privada que ampliaría su ministerio en un pueblecito donde logró sacar cerca de 1000 personas del satanismo.
Rebeca y Elena o Elaine tuvieron otros encuentros con Satanás, sus demonios, los satanistas, las brujas, las maldiciones y contramaldiciones y la violencia contra sus casas y posesiones. Al final huyeron a otro estado de la nación. Posteriormente muestra que la autora Ruth Irene Bailey, quien se cambió el nombre legal años después a Rebecca Brown, muestra el hermano que hizo este resumen, se graduó de doctora en medicina en 1979, pero perdió posteriormente su licencia por mala praxis, ¿no? Mala práctica. La supuesta ex bruja Elaine, amiga de la doctora, era famosa por exageraciones. Ella, por mentiras, ataques y problemas de personalidad. Esta mujer, Elaine, trabajaba en un restaurante y en un garage lavando autos, ¿no? A la vez que recibía tratamientos médicos frecuentes, ¿no? En hospitales. Posteriormente consiguió completar un curso de enfermería práctica y con una licencia del estado de Indiana trabajaba en hogares para enfermos y de ancianos. Así que nunca, por lo que pudieron investigar de su vida, nunca viajó internacionalmente entre gobernantes como representante personal de Satanás. Se muestra entonces que la originaria de este movimiento, los que hicieron estos libros y toda esta ideología, toda esta doctrina, era gente mentirosa y falsa cristiana, ¿no? Sin embargo, sus principios de guerra espiritual son tristemente practicados hoy por numerosos cristianos incautos, ¿no? Que toman sus libros como manual en vez de la Biblia. En vez de la Biblia. Yo conocí un grupo de guerra espiritual. Y las experiencias que tuve con ese grupo fueron increíbles. ¿En qué sentido? En que ellos consideraban que hacían guerra espiritual, pero no se daban cuenta que ellos mismos les faltaba y tenían una carencia de Dios tremenda. Tremenda. Una vez nos invitaron que por favor fuéramos nosotros, que por pastor y por favor. Y fuimos, no es aquí en Chile. Y fuimos a una casa según que embrujada, ¿no? A una casa, pues así lo dijeron ellos, embrujada, que estaba llena de demonios. Y llegamos ahí y estaban todos parados así, escuchando a ver si escuchaban ruidos, y fue muy chistoso, la verdad, muy gracioso. Yo estaba un poco molesto y un poco sorprendido por la actitud de las personas. De repente sonaban cosas, pero no porque alguien moviera algo, ¿no? Era simplemente alguien caminó, pasó a llevar algo, y todos espantados así, ¡ah!, gritaban. Y eso era muy gracioso. Un grupo de guerra espiritual, ¿no? Los valientes de la iglesia pues, estaban atemorizados con ruidos de gatos en el techo o quién sabe. Ahora, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Hablando de las maldiciones generacionales, quiero hacer un punto aparte, un paréntesis. Esto no quiere decir que no exista un mundo espiritual. Sí existe, eso es evidente. Satanás existe, claro, pero Satanás es uno. No es omnipresente, solo Satanás es uno, sus demonios múltiples, espíritus contrarios múltiples, pero la palabra dice que Dios es absolutamente soberano. Nada puede ocurrir por decisión propia de los demonios o de Satanás o de un espíritu. Nada. Todo lo que pueda ocurrirnos respecto a esto, ¿no? a lo externo, todo lo que pueda ocurrirnos de parte del enemigo es permitido por Dios. ¿Se entiende? Eso no significa que hay un demonio aquí viendo que se durmió el ángel que me guarda y que me viene a hacer algo. No. Todo lo que nos ocurre es permitido por Dios. Dios es soberano, absolutamente soberano, y esa es nuestra paz. ¿Hay un enemigo? Sí, pero está vencido. Satanás está vencido. Los demonios están vencidos. Ellos ante el nombre de Jesús huyen. Nosotros no tenemos que pelear contra ellos porque ellos están vencidos. Nuestra lucha es con nosotros. Es con nuestro ser, con nuestro yo. Satanás está vencido, Dios ya lo tiene en control. Nuestra lucha es con nosotros, con nuestro yo, que su Espíritu Santo crezca más en nosotros y nosotros muramos más al yo. Esa es la verdadera guerra espiritual, la que se lucha en el interior todos los días. Contra lo que me quiere apartar de Dios, que es mi carne, que lo vimos también en alguna predicación de domingo. Satanás puede atormentarnos externamente o sus demonios, lo que sea, pero bueno, nos quiere apartar de la voluntad de Dios, pero más que eso, ¿qué sentido tiene a Satanás asustarte o a sus demonios? Hermanos, por favor.
Bueno, con eso cierro paréntesis, para que no crean que no creo en el mundo espiritual, aunque algunos hermanos que luego creen que no creo. No, sí, claro, sí existe. Pero pues, entiendo lo más importante, están vencidos. Mi honra, mi temor, mi reverencia, mi ocupación, mi preocupación, mi urgencia está en conocer a Jesús, en tener más de Dios, de su Espíritu en mí. Eso debe ser nuestro camino. Ok, cierro paréntesis. Respecto a las maldiciones generacionales entonces, como conclusión, Jeremías 31:29, en la versión Dios habla hoy, dice, en aquel tiempo no volverá a decirse, los padres comen uvas agrias y los hijos, o a los hijos se les destemplan los dientes. Porque será que a quien coma uvas agrias, a ese se le destemplarán los dientes. Cada cual morirá por su propio pecado. Hermanos, ningún hijo pagará por los pecados de sus padres. Esto es una aclaración bíblica y lógica respecto a lo que Dios, al venir a ser uno en nosotros, nos aclara respecto a nuestro pasado, que Él lo borró, lo perdonó, a nuestro presente, que debemos de caminar en Cristo, con Cristo, llenos del Espíritu, y nuestro futuro. Somos salvos por gracia. Por eso estamos libres del pecado por Cristo. Todo lo que hicieron tus antepasados, ¿sabes cuándo se acabó, se terminó? Con Cristo. Porque todo lo espiritual que ellos hicieron se murió ahí. Contigo quedaron a lo mejor costumbres, ideas, malas prácticas. Pero todo lo espiritual, al llegar Cristo, al ser del hombre, se acabó. Nosotros ya no somos lo que éramos, ni seremos lo que fuimos. Cristo nos perdonó, nos transformó para su gloria. Ahora somos hijos de Dios, que no arrastramos maldiciones, ni cadenas, ni nada de eso, hermanos, no es cierto. El Señor hizo la obra completa, ahora tú y yo tenemos que creerlo y vivirlo, y caminar en fe una nueva vida en Cristo y para Cristo, desde hoy hasta que Él venga por nosotros. Maldiciones generacionales. Vamos al segundo tema del día de hoy, es el siguiente. ¿Qué creen ustedes? ¿Es bíblico donar órganos? Hay muchos temas con los cuales tenemos que lidiar hoy en día como cristianos desde el punto de vista ético, porque no están en la Biblia, ya que quienes escribieron las escrituras no estaban tecnológicamente expuestos a estos temas, ¿no? Evidentemente en ese tiempo ni siquiera se pensaba o se consideraba un trasplante o una donación de órganos. Sin embargo, esto no significa que la Biblia no tenga sabiduría que nos ayude a tomar decisiones en temas que no estén directamente tratados o tocados en la revelación de la palabra. Ahora, antes de dar una respuesta a este asunto, es necesario decir que este tema, incluso en la iglesia actual, es sumamente controvertido o controversial. Las encuestas dentro de la iglesia señalan que, aunque muchas personas están a favor de esta práctica, sin embargo, hay que reconocer que hay muchísimas personas que están en contra. Una vez un cristiano a mí me dijo, pastor, pero ¿cómo yo voy a donar, dice, un órgano? Dice, esto significa que cuando el Señor venga y resucitemos, ¿ese riñón mío se lo va a quitar al otro? ¿O las córneas? Qué triste, ¿no? Pensar eso, porque a la larga nuestros cuerpos serán glorificados. Y el cuerpo, dice la Biblia, que el cuerpo vuelve a la tierra y nuestros cuerpos nuevos serán glorificados, ¿no? Y el considerar algo como una lógica evangélica es un error si no lo apegamos a lo que la Escritura nos enseña. Por eso, en medio de esta contradicción de opiniones se encuentra la iglesia. Todos esperan que la iglesia también dé su favor, ¿no? O dé su fallo, su opinión al respecto. Y en este caso la iglesia se ve en la misma posición que todos, diversidad de opiniones, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Pues nada. Como yo les decía al principio, nada. Todo intento que cualquiera haga para hacer hablar a la Biblia a favor o en contra es infructuoso. En este empeño algunos han hecho destrozos haciendo interpretaciones y aplicaciones
fuera de contexto y de lugar, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, algo tenemos que decir y para esto, respetando la posición de cada uno, yo solo quiero que reflexionemos sobre algunos aspectos para equilibrar una posición. Primero, el aspecto ético. Sabemos que la donación de órganos se ha prestado y se presta para la comercialización incluso indiscriminada. Hay países donde se trafican órganos. Hay países donde se identifican los órganos en las personas o el tipo de sangre o la edad o la complexión física para robarle órganos. Y detrás de esa actividad se ha creado toda una mafia que trabaja en la localización de órganos, que controla su venta y de la cual saca grandes dividendos. Y esto ha hecho de que muchos rechacen la idea de donar sus órganos. Sin embargo, es sabio pensar que hay formas correctas e instituciones reconocidas que controlan legalmente esta actividad, ¿no? A través de las cuales el órgano llega a un buen destino. Y es bueno pensar que, a pesar de la mafia, hay una vida que pudiera salvarse por la donación de un órgano. Quizá un hijo, una amistad, un niño, etcétera, ¿no? Que a la postre se perderá si no se utiliza un órgano. Si vemos que no hay claridad en el proceso de donación, si no tenemos un destino claro, es lógico que tengamos nuestras reservas al respecto. Por eso la parte ética es muy importante. Número 2. Es necesario analizar los móviles internos de la donación. Esto de parte del necesitado o sus familiares, ¿no? Como de parte también de los donantes. En la actualidad hay personas que están en listas de espera para obtener un órgano. Para salvar esa vida hay que esperar que otra vida muera. O sea, una vida se salva con un órgano, pero depende de que una vida muera. Y a veces algunos piden a Dios que aparezca el órgano. Ahora, Señor, que aparezca un corazón. Pero no piensan que para que aparezca un corazón, otra persona va a tener el dolor de perder a alguien, a un familiar, y quedarán afectados. Fíjate, es fuerte, ¿no? Pensarlo desde esa perspectiva. Para que alguien se salve, alguien debe de morir. Y el dolor de algunos va a ser la felicidad de otros. Entonces, quien ora por un órgano o quien ruega a Dios por un órgano, debe de considerar que eso también lleva sufrimiento. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué pedimos a Dios? Y hay una frase que me gustó mucho que alguien dijo: queremos que Dios se haga cómplice de una muerte que en nuestro interior deseamos que se produzca para salvarnos nosotros o algún familiar. Fuerte, ¿no? Tal parece que nos envuelve un espíritu insensible, ¿no? A veces y altamente egoísta. Tal parece cuando vemos por la televisión haciendo propaganda al respecto que hay una actitud bastante fría, cuando se demanda y oferta los órganos como si fuesen una mercadería común y corriente. Hay hospitales que se han denunciado por el robo de córneas, ¿no? Porque es un negocio. Entonces, nosotros tenemos que entender lo siguiente, que es bueno que pensemos también que de todas formas existirán accidentes, las muertes inexorablemente van a suceder, y si tenemos la posibilidad de emplear un órgano de alguien que murió, cuyo destino es la corrupción, y si tenemos la oportunidad de donar uno de nuestros órganos para ayudar a vivir a otros, lo podemos hacer sin pensar en sentimientos humanos. Estoy hablando de que si alguien muere, ese órgano se va a corromper, a eso me refiero, cuyo destino es la corrupción. El órgano se va a desintegrar y se va a acabar, pero si ese mismo órgano puede ser útil para una persona que va a vivir, tenemos que considerarlo como algo importante. Ahora, tercero, ya vimos la parte ética, el análisis, ¿no?, del móvil interno, del por qué lo hacemos y el poner eso bajo el prisma de la palabra. Y número 3, tenemos que verlo desde la perspectiva de hablar de sentimientos y cuál va a ser el móvil verdadero de nuestra donación. ¿Realmente es por amor a tu prójimo? El poner o exponer la vida por un semejante es bíblico. Es bíblico. Por ejemplo, Juan 10:11 dice que el pastor da su vida por las ovejas. Juan 15:13, Jesús dice que que un amigo es el que da la vida por sus amigos, ¿no? Jesús puso su vida por nosotros para salvarnos. Pero este acto tiene que ser una decisión propia, es una iniciativa personal y bajo la convicción
que debemos de tener para hacerlo. Y si queremos hacerlo, en verdad debemos de considerar esto como amor al prójimo, tal como Jesús. Ahora, si mueres y consideraste en vida el favorecer a otro con un órgano que ya no te va a ser útil, el favorecer a otro de esta manera es amar al prójimo. Pues es dar vida, ¿no? Es que alguien use lo que yo ya no usaré. Hay personas que pueden donar un riñón incluso sin perder su vida y sin que su diario vivir sea o se vea afectado, porque hay donaciones que podemos también hacer en vida. Ahí es donde está la dualidad, la donación que hacemos cuando morimos y la donación que podemos hacer en vida. Porque médicamente con un riñón se puede vivir perfectamente y si hay alguien que está siendo afectado por una carencia de riñón y tú puedes donar, eh, a la larga considerarlo es un acto de gran amor por el otro, ¿no? El donar un riñón en vida es dar parte de tu vida en vida. O sea, para darle vida a una persona que está muriendo, ¿no? Esta también sin duda es una gran muestra de amor. Es por eso que considerar esto de la donación de órganos debe de llevarnos a lo que es Cristo, para resumir. El dar por la prolongación de la vida de otro, ya cuando tú no estés, es una muestra de amor sin duda. Y el dar por la prolongación de la vida estando tú vivo y siendo un donante compatible bajo un parámetro ético cristiano, esto quiere decir que no sea por dinero o por conveniencia, ¿no? No estás vendiendo un órgano, no estás recibiendo dinero por esa venta, sino que estás haciéndolo por amor. En sí mismo es una muestra de amor y del amor de Dios en ti. Por eso, sin duda, algunos de ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero para esto quiero concluir con lo siguiente. Es necesario aplicar un principio bíblico para no pecar con nuestro pensamiento y palabras juzgando a los demás. Y yo quiero aplicarlos de esta manera. El que dona no menosprecie al que no dona. Y el que no dona no juzgue al que dona. El que dona, para el Señor dona. Y el que no dona, para el Señor no dona. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, dice Romanos 14 del 1 al 9, ¿no? El principio general adaptado. Con todo esto, en 1 Corintios 11:6, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Mis hermanos, respecto a la donación de órganos, es una decisión ético, interna, espiritual de cada creyente. Tenemos la opción de hacerlo por amor y asimismo de no hacerlo. Por eso quise adaptar este texto al final, ¿no? El que dona no menosprecia al que no dona y el que no dona no juzgue al que dona. El que dona para el Señor dona y el que no dona para el Señor no dona. Tenemos que entender este principio bíblico de saber que todo lo que podemos hacer para el Señor, que no tenga un problema ético o que no tenga relación con dinero, con venta, y que lo hagamos en verdad de corazón, lo hacemos para el Señor, sin duda. Y el que no, pues no tiene problemas, no está cometiendo un pecado o una falta, al contrario, tiene la libertad de decidir de parte de Dios. Dios nos ha hecho personas pensantes y podemos apegarnos a esa verdad bíblica de que Dios nos da la oportunidad de decidir al respecto y en base a lo que tú consideres ético, interior, espiritual, de manera correcta y justa, está bien, puedes hacerlo. Bueno, mis hermanos, el siguiente tema de hoy es el siguiente, ahí les va. ¿Se podrá? ¿Se puede?
es, este tema, sin lugar a dudas, tiene muchas aristas, ¿no? Pero hay dos corrientes principales al respecto. Y, y la controversia se genera en estas dos corrientes, porque a la larga lo que provoca es que los hermanos que estamos en el mismo cuerpo tengan dos maneras de pensar diferente. Y esto a veces nos lleva a contrariarnos respecto a puntos que son tan, de algún modo, simples de ver. Por eso, respecto a este tema, unos hermanos dicen que no está mal, que se puede comer sangre. En este caso acá en Chile se llaman prietas, ¿no? Si mal no recuerdo. Y hay algunas otras preparaciones en el sur. Yo recuerdo que una vez mataron ahí un borreguito y pusieron un vaso ahí mientras lo escurría la sangre y le echaron algo de cebolla y condimentos y aceite y lo mezclaron y se lo tomaban así, este, ahí luego, caliente, ¿no? Así era muy extraño. Pues son costumbres. Algunos dicen que no está mal y otros dicen que está mal. Entonces, ambas posiciones tienen versículos, interpretación y una posición correcta, pero de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros, sus hijos, debemos de ponernos en la posición que cada cosa que hagamos, así dice la Biblia, debemos hacerla ¿para quién dice la Biblia? Para el Señor. Y además, si lo que hacemos ofende a alguien, no refiriéndose a pecado, sino a comidas, costumbres, etcétera, debemos de dejarlas de hacer por amor a los demás. Quiero que analicemos ambas posiciones que existen en la iglesia y cada uno de nosotros debe de tomar su posición propia bajo el filtro que yo les comenté ahora. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para el Señor. Entonces la posición 1 no consideran que es pecado porque durante el tiempo del Antiguo Testamento Dios sabía que podía hacer daño a su pueblo, ¿no? El beber o el comer sangre. Recordemos que estábamos hablando de gente primitiva en comparación a los avances y técnicas que hoy usamos, ¿no? Para cocinar nuestros alimentos. Antes no había las técnicas que hoy hay. A eso me refiero con primitivos, ¿no? Primarios, gente que tenía una manera muy simple de cocinar sus alimentos respecto a cómo se hacen hoy. Entonces Dios sabía que comer carne con sangre o comer la sangre en alguna preparación traería problemas a la salud, a su pueblo, ¿no? Porque ellos en el momento carecían de una técnica de cocinarlos de manera apropiada. Existen bacterias que para morir necesitan el calor de alto nivel, ¿no? Para que puedan morir de algún modo. Entonces, la sangre en sí misma lleva una contaminación. Hoy en día esas limitaciones han sido de algún modo superadas por el hombre y ya el Espíritu de Dios no nos redarguye cuando comemos cosas que incluyen sangre bien cocida, ¿no? De hecho, es imposible liberar hoy totalmente a la carne, ¿no? De toda la sangre que ésta tiene. Entonces, a la larga, cuando preparamos nosotros, por ejemplo, carne, ¿no? Y la cocinamos, sí incluye algo de sangre. Entonces, Dios, sin embargo, intentó reducir al mínimo la exposición de su pueblo a las enfermedades. Les prohibió tajantemente, debían de quitar toda la sangre del animal y yo me imagino el trabajo que eso generaba. Hoy no es tan así. Entonces, por supuesto, como el pueblo no sabían que Dios les prohibía esto por salud, ellos les daban un matiz más religioso. Es más, luego esto se volvió una doctrina, pero se fue hacia un lado extremista, ¿no? ¿Cuáles son los textos de apoyo a este punto? Marcos 7, 18, 19. Búsquelo por favor. Marcos 7, 18, 19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Hablando de comida, ¿no? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios, ¿cuántos dice? Todos los alimentos. O sea, hablando concretamente de los alimentos, los hacía limpios todos, ¿no? A todos, sin esta excepción. Colosenses 2, 16, búsquelo por favor. Colosenses 2, 16. Dice, por tanto,
nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Esto habla de cumplir tradiciones. Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, o sea, las fiestas, todo lo que se hacía en Israel, las celebraciones eran la sombra de lo que había de venir, pero cuando ya vino Cristo ya no tenía sentido el cumplir con esas fiestas, ¿no? Porque ya vino la persona por la cual se realizaba todo lo anterior. Por eso dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Hechos 15:28. Hechos 15:28. Dice, porque el Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirles ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias. Que sigan absteniéndose de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de cosas estranguladas y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Qué bueno, ¿no? Esto es, está hablando en sí de abstenerse voluntariamente. Entonces, las personas que consideran el que si es posible comerlo, toman estos textos y se entiende de algún modo bíblicamente que no hay alimentos de algún modo prohibidos a no ser por causa de salud, ¿se entiende? O sea, lo que hizo en el Antiguo Testamento Dios era netamente por causa de salud, pero además porque esto apuntaba a Cristo, ¿no? Pero se habla o la gente habla y coincide en que en el Nuevo Testamento o la vida en el periodo de la gracia en la cual estamos nosotros hoy, se puede simplemente porque ya el Señor limpió todos los alimentos. Todo lo que se hacía antes era sombra de lo que había de venir y estando Cristo, Él hizo limpio todo lo que ahora podemos comer. Entonces, eso es lo que un poco, o cómo se apoyan un poco los que sí consideran que es posible comer. Ahora, vamos a ver entonces la posición 2, el por qué se considera pecado. Si nosotros leemos en el libro de Hechos, se reunieron los apóstoles con los ancianos y la iglesia de Jerusalén para que todos se dieran cuenta de lo que el Espíritu Santo había revelado claramente acerca de la obligación de los gentiles respecto a la ley de Moisés. Y el primer punto que vemos es que el comer sangre se había prohibido bajo las 3 dispensaciones. Primero se prohíbe el comer sangre bajo la dispensación patriarcal. Génesis 9, 3 y 4 habla un poco de eso. Yo no lo voy a leer, simplemente quiero resumir. Y lo que se considera en Génesis 9, 3 y 4 es que la sangre no es alimento, sino más bien es la vida misma. Como todos sabemos, al salir la sangre del cuerpo, sale la vida. Por el contrario, la transfusión de sangre restaura la vida. Los testigos de Jehová demuestran ahí su profunda ignorancia, ¿no? Al prohibir la transfusión de sangre, basándose en algunos textos del libro de Hechos. Porque la sangre en sí misma no es alimento, sino que es un vehículo para llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Como también para purificar el cuerpo, ¿no? Para quitar ciertas inmundicias del cuerpo y de esta manera mantenerlo vivo. Levítico 17:11, búsquelo. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Fíjense, y aquí uno puede entender el por qué se prohibía comer sangre de manera mucho más profunda. Porque la vida está en la sangre, ¿no? De acuerdo a Génesis 9:4 y Levítico 17:11. La sangre es la sede de la vida o la vitalidad del animal. Y esta vida es el don de Dios, por lo tanto, la sangre era sagrada porque tenía la figura que se usaba para la expiación de los pecados, el perdón. Entonces Dios reservó la sangre para los sacrificios. La sangre de animales apuntaba, y ahora lo entendemos, a la sangre de Cristo, ¿no? Que quita los pecados del mundo. Los hombres que vivieron entonces antes de Jesús miraban hacia la cruz. Y los que vivimos después de Jesús miramos hacia ¿dónde? Hacia la cruz. ¿Y qué nos recuerda todo esto? Que la sangre de animales en el Antiguo Testamento servía como un instrumento, el sacrificio en sí mismo y su sangre, que tipificaba la muerte de Jesús. Por eso Hechos 15, 20, 28 y 29
trata de estas cosas necesarias y no de asuntos de opinión, ¿no? Por eso las prohibiciones de Hechos 15 que involucraban esto del comer sangre se llamaban o se llaman de algún modo ordenanzas. Los hermanos inspirados revelaron la ley de Dios en Hechos 15, 20, 28 y 29 con respecto a abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Por lo tanto, nos conviene tomar muy en serio esta prohibición y no quitarle peso con opiniones humanas. Algunos afirman que Hechos 15, 20, 28 y 29 no prohíbe el comer sangre ahora, pero lo que dicen es simplemente la afirmación o la opinión de ellos, ¿no? Pero no la pueden probar bajo ningún aspecto. Ahora, hasta aquí vemos dos puntos de vista. Uno que no es pecado, otro que sí es pecado. ¿Cómo concluimos esto? Bajo el prisma bíblico, en la ley de Moisés, estaba claramente prohibido por razones espirituales y físicas el comer sangre. Esto es, primero por lo que representaba en el futuro la sangre de Cristo, ¿no? La sangre se usaba para expiación de los pecados, no para comerla. Entonces, esa sangre se mantuvo así hasta Jesús, ¿verdad? Y la sangre de Cristo que nos purificó, nos limpió. Y por las enfermedades que el comerla conllevaba. Pero Jesús no se refiere a las prohibiciones de lo que comemos como una ordenanza espiritual, sino que nuestra conducta y nuestra vida completa deben de conducirnos hacia la honra a Dios. Y para tener un punto de vista equilibrado, no liviano, ni religioso o legalista, veamos algunos textos que nos van a permitir tener un equilibrio al respecto. Vamos a Romanos 14, 15. Romanos 14, 15. Dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Wow, clarísimo, ¿no? Aquí está hablando que si por causa de la comida tu hermano es contristado, esto quiere decir por lo que comes o lo que no comes. ¿Sí me explico? Aquí no solo está hablando de lo que tú comes que tu hermano no come o que le puede impactar o afectar, sino que también lo que no comes. Por eso está hablando en un genérico. Si por causa de la comida, lo que tú comes o lo que no comes, tu hermano es contristado. Porque ¿qué pasa si tú vas a un lugar donde te sientas y te ponen una prieta con papas mayo? A lo que les gusta, se le está haciendo agua en la boca, ¿verdad? O te ponen un longaniza o carne y tú dices, no, yo no como. Y tu hermano es contristado. ¿Qué dice el texto? Ya no andas conforme al amor. O viceversa, ¿no? Por lo que tú sí comes y un hermano no comes contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces aquí demanda de la persona, de los cristianos en sí mismos, no contristar al otro con lo que comemos o lo que dejamos de comer. Esto no significa una posición autoritarista, ¿no? Del que invita, sino una postura de humildad de ambos. De ambos. Porque si yo voy a una casa donde no comen lo que a mí me gusta comer, yo tengo que aprender a comer eso. Y no verme contristado, porque yo puedo contristar al otro. Y viceversa, ¿no? Si yo voy a invitar a alguien, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué te gustaría comer? Para que no se vea contristado con yo haciendo o de yo hacer algo que a él no le guste. O no tan solo que no le guste, que le pueda impactar a nivel espiritual. Porque de eso está hablando el texto. No es tan solo lo que le guste comer o no, sino que esto pueda conllevar a que él se pueda sentir afectado espiritualmente. En este caso estamos hablando de la sangre. Pero en ese tiempo podemos ver que Pablo le habla a los romanos, hermanos que no eran judíos, y probablemente habían cosas que ellos comían que a los judíos les impactaba, como animales que ellos consideraban inmundos, pero que les afectaba espiritualmente. Esto no era por gusto personal, porque eso también ya es un capricho de algunos, ¿no? Es un capricho. Por eso dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, considera el evangelio liviano, o considere que tú no eres cristiano, o considere que a lo mejor tú vives livianamente tu vida cristiana,
y a la larga se está hablando, se pierda aquel por quien Cristo murió, ¿no? Está hablando realmente de una persona débil en la fe que puede afectarle incluso lo que tú comes o lo que no comes. Primera de Corintios 8:13. Búsquelo, por favor. Fíjese, Pablo le habló a los romanos muy claramente y ahora le habla a los corintios. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Aquí está hablando de algunos alimentos que podían ser considerados para algunos o ofrecidos a los ídolos o inmundos respecto a lo que ellos comían. Es más, hay unos textos más adelante donde habla Pablo y explica respecto a la conciencia, que hay comidas, dice que ni siquiera cuando te sientes a la mesa a comer, ni siquiera preguntes si fue ofrecido a los ídolos o no por problemas de conciencia. Porque si preguntas, y si fue ofrecido a los ídolos, no vas a poder comer. Y vas a contristar a tu hermano. Entonces, era un problema, ¿no? A la larga. Entonces, a lo que yo quiero llegar es poder entender y comprender nosotros de tener un punto de vista equilibrado. Ahora, les decía al principio que no habla tan solo de comer, sino de abstenerse a comer. Tenemos que entender lo que la Biblia nos habla, de que podemos afectar a otros porque comemos o porque no lo hacemos. Veamos lo que dice Primera de Corintios, ya para terminar. Capítulo 10, versículo 25. Primera de Corintios 10, 25. Yo lo tengo acá en la Nueva Traducción Viviente. Y se los voy lo voy a hablar en esa traducción, la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios 10, 25 dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Se entiende lo que yo les decía recién? Pues la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Pues sí, todo es de Dios. Si alguien, perdón, y respecto al texto anterior, cuando decimos todo es de Dios, pues sí, si yo voy a comer una vaca, que alguien hizo ahí cualquier chanchullo, esa vaca es del Señor y Dios la creó y Dios la tuvo y alguien llegó y la tomó, la usurpó, la vendió, quién sabe, ¿no? Pero todo es del Señor. Por eso dice el 27, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Primero dice, si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Comen todo lo que les ofrezcan. ¿Se dan cuenta? Ahí no está hablando solo de lo que tú comes y lo que no comes. Puedes provocar que los más débiles pequen, que los más débiles se aparten. Es increíble, ¿eh? Lo que puede provocar incluso la comida. Ahora, respecto a comer sangre o no. Esto está a la libertad de la conciencia de cada persona. ¿Es pecado? Evidentemente podríamos nosotros considerar que no. No es un pecado en sí mismo. Pero se vuelve pecado, y aquí es donde la serie que estamos dando los domingos nos apoya mucho porque complementa todo esto. Se vuelve pecado cuando yo lo hago sin considerar a mi hermano, ¿se entiende? O sea, yo por ejemplo hago un asado y invito a 2 o 3 hermanos. Y hago el comentario anterior, ¿no? Respecto a eso. Y yo compro unas prietas, ¿no? Para preparar ahí. Las prietas acá en Chile son unos embutidos de sangre, ¿no? Sangre con condimentos y con cebollas y cosas. Y estos embutidos se preparan a la parrilla también. Entonces, si tú no consideras a tu hermano que puede ser para él tropiezo, no estás viviendo en base al amor. Solo estás queriendo satisfacer tus gustos personales. Y ahí es donde el abstenerse por amor a los demás me lleva a mí a vivir el verdadero carácter cristiano. Y eso es lo que debemos de practicar y vivir. El abstenerse por amor a los demás. Y no tan solo el abstenerme de comer lo que en sí mismo, para no afectar a los otros, lo que yo quiero comer, sino también lo que no me gusta comer porque me lo sirvieron, para no también generar un problema en el corazón de alguien, también debo de hacerlo. Yo he conocido muchos cristianos bien exquisitos, que tú les sirves algo, ay, no me gusta. Por ejemplo, yo cuando invito a alguien a mi casa y he servido comida, a mí me gustan que me dejen el plato limpio, así miren, limpio, limpio. Pero me ha tocado tener invitados en mi casa y que comen así como que pican, ¿no? Ahí un poquito de eso, un poquito, y dejan el plato lleno. ¿Saben lo que me pasa a mí personalmente? No los quiero invitar más. No me gusta invitarlos más porque yo digo, oye, es esto, es una muestra de amor.
lo que yo estoy haciendo de invitarlos, prepararles, yo cocinar y servirles y de repente hay que te dejen todo, pues no dan ganas, ¿verdad? De invitarlos más. Y eso te puede afectar, fíjate, emocionalmente. Y de eso está hablando la palabra. Más que el gusto personal, porque alguien puede decir, a mí me gusta la preta, me la voy a comer. Pues gracias al Señor por esta palabra. Espérame, aquí estamos hablando del daño que podemos causar a otros a nivel espiritual. Si tú, hay una persona que dice, no, yo no como sangre por lo que dice la... Ok, yo estoy contigo, hermano, yo tampoco como. Por amor a él, aunque me guste. Ahí es donde el gusto toma un sentido secundario. Asimismo, si vas a un lugar donde tú a lo mejor no te gusta comer eso y te ofrecen y te ponen el plato enfrente, dice que ni preguntes, tú come lo que te pongan enfrente, porque tú aceptaste la invitación y para no generar problemas emocionales, espirituales, tú cómelo, lo que te pongan enfrente. Y como yo te decía, mi ejemplo, deja el plato limpio, porque así alguien que invita a otro a comer se siente feliz de cuando la persona come y se comió todo lo que le pusieron enfrente y está agradecido. Y el que invitó nunca se va a enterar si le gustaba o no, solo va a ver la gratitud en el corazón de la persona. Y como anécdota para terminar, eh, uno de mis hijos, no voy a decir quién es, no le gusta mucho una verdura, el tomate, ¿no? Se, no lo come nunca y una vez nos invitaron a comer unos hermanos y la comida era muy simple. Era tomate, arroz y tomate. Muy simple. Entonces nosotros les hemos enseñado a nuestros hijos de comer lo que les pongan enfrente. Acá en casa ya pueden ser más exquisitos, ¿no? Se preparan ahí cada quien a su gusto y mi esposa es bien gentil en eso que ella les prepara a mis hijos de maneras muy amorosas, ¿no? Lo que les gusta, ella los conoce. Y ocurre que fuimos a este lugar y nos dieron justo este alimento y nosotros bien felices, ¿no? A nosotros lo que nos pongan comemos. Y lo mirábamos, ¿no? Y ahí estaba él comiendo así, como que nada. Entonces, yo estaba contento por eso, porque estábamos con gente nueva que amaba al Señor y que quería del Señor. Imagínate si él se pone rezongón, puede haber sido un obstáculo, ¿no? La situación que vivimos. Porque el ver que un cristiano es rezongón, le gusta, ahí es exquisito y que se siente acá más especial que los apóstoles, pues sí, porque sentirse más que los apóstoles, ¿no? Ellos lo que les ponían comían. Y asimismo se abstenían de comer lo que a otros les podía hacer estorbo. Ellos se relacionaban con judíos, con gentiles, con romanos, con gente de distintas naciones, gentes de distintas culturas, y ellos tenían que por amor a Dios, fíjate, por amor a Dios y por la salvación de las personas, adaptar sus ideologías en pos del amor. Adaptar sus costumbres alimenticias por el amor que debían de tener a las personas. Por eso es importante. Y aquí quería llegar, a mí me dio mucho gozo eso porque nadie sabía que a él no le gustaba, nadie se enteró. Y él comió con mucho gusto y después le preguntamos y que no, estaba rico. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el gozo de poder nosotros ser de edificación para otros, incluso con lo que comemos, debería de ser un parámetro de vida cristiana para todo creyente. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, ni en lo que comemos, ni en cómo nos comportamos, ni en lo que decimos, ni menos en lo que vivimos, ¿no? Sino que poder honrar a Dios en absolutamente todo. Eso es la ordenanza de la Biblia. Más que todo que prevalezca el amor. Y sin duda mostramos el amor de Dios para con los hermanos e incluso para con los incrédulos cuando nos comportamos del modo correcto, incluso en lo que comemos. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, que nadie se aparte de Dios, de nosotros. Imagínate, si no lo hacen ni por un comentario, no lo hacen ni por una mala actitud, porque te comportas bien, hablas bien, pero cuando comes o cuando haces algo que tiene relación con esto, puede ser tropiezo o no. Hasta eso analízalo. Fíjate, la vida es tan integral, la vida cristiana, que nos permite a nosotros vivir un evangelio totalmente diferente. Por eso, mis hermanos, cada quien vea de manera personal, pero que prevalezca, ante todo, el amor. ¿Qué les parece? Bueno, hoy hemos podido ver 3 temas. Son un poco más breves, pero a veces son muy contingentes respecto a lo que estamos viviendo como cristianos. Es muy difícil hoy, en medio de tanto error, poder hablar de la verdad.
porque a veces la verdad parece mentira. Tenemos tanto error que la verdad parece mentira. Pero yo te invito, mi hermano, hoy, en medio de estas tres áreas que hablamos hoy respecto a la donación de órganos, respecto a esto de las maldiciones generacionales y también a esto del comer o no sangre, podamos pensar, reestudiar, analizar, anotar y considerar en nuestro corazón y en nuestra vida si alguna vez hemos hecho esto, algunas de estas cosas las hemos creído, nos arrepintamos de corazón y nos volvamos al Señor. De eso se trata el Evangelio, de un arrepentimiento continuo, constante, permanente en la vida del cristiano, volviéndose a los pies del Señor. Y ahí está nuestro Señor esperándonos a nosotros. Dice que ya no hay ningún obstáculo para acercarnos ante el trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Y eso nos permite vivir en paz, tener paz en medio de una convulsión del mundo, estudiar hoy la palabra y poder estar en paz en nuestros hogares, sabiendo que Dios está en control, absoluto control. Por eso démosle gracias al Señor cada día y de todas las formas en lo que podamos hacerlo, demos gracias porque Él ha sido bueno. Oramos, mis hermanos, ¿qué les parece? Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros. Por tu misericordia, tu amor, tu bondad, porque a través de tu palabra podemos comprender, entender, saber y salir de dudas, Señor. Vernos a veces envueltos en tanta ideología, en tanto concepto, en tanta manera de pensar. Y darnos cuenta, Señor, que hemos cometido errores en muchas cosas, a veces no considerando a nuestros hermanos, siendo obstáculo hasta lo que comemos, porque solo consideramos nuestros gustos personales por sobre, Señor, por sobre el amor fraterno. Muchas personas solo se dejan guiar por sus gustos, Señor, personales, lo que les gusta hacer, y se olvidan del amor fraternal, del negarse. Por eso ayúdanos, Señor, y perdónanos por eso. Asimismo, por lo que creíamos respecto a las maldiciones generacionales, te damos gracias porque tu palabra nos llena de paz. Que tú, Señor, has perdonado nuestros pecados y ningún hijo pagará los pecados de sus padres, ni siquiera los arrastra. Por eso te damos gracias. Asimismo, Señor, también te damos gracias por saber que bajo la conciencia y la libertad tú nos das la opción de decidir respecto a lo que está ocurriendo hoy en nuestra sociedad con la donación de órganos. Te damos gracias por entender que el amor, Señor, el amor debe de ser lo que nos guía, y asimismo comprender, Señor, que el cuerpo vuelve a la tierra, que no tiene otra utilidad, Señor. Por eso te damos gracias, porque si de algún modo, Señor, podemos ser útiles para otras personas, ayúdanos, Señor, a considerarlo en vida o después de que partamos de esta tierra. Y te agradecemos por eso, porque tú eres bueno. Con todo nuestro corazón te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos alienta, nos guía. Ahora, al terminar esta clase, Señor, te agradecemos por cada uno de mis hermanos que han estado atentos el día de hoy ahí a estudiar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de estos medios, Señor, de poder vernos, de poder aprender y estudiar, Señor, a distancia y bajo las circunstancias en las que estamos, Señor, hoy. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Y asimismo te rogamos, Señor, porque tú hagas tu obra en nuestros corazones cada día. Que podamos descansar el día de hoy. Y te agradecemos por tu palabra. A través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Les amamos. Les extrañamos. No sabemos para cuándo. Esto parece para largo. Así que sigamos siendo iglesia. No dejen de estar en cada una de las actividades que estamos teniendo con los niños y las otras actividades. Dios les bendiga, cuídense mucho, descansen, les amamos, un abrazo a la distancia, que estén muy bien, nos vemos.